abrimos un coloquio para poder así pues intercambiar preguntas, circunstancias que os apetezca explorar. Bueno, yo con vuestro permiso voy a empezar y primero os ruego en este espacio de máxima modernidad que toleréis mi añejo conservadurismo al venir aquí con este aliño indumentario y al hablaros apoyado en estos papeles, sentado y desde esta mesa. A lo primero, al aliño indumentario, me obliga el acto al que a las 8:30 tengo que acudir a casa del rector. Y a lo segundo, a apoyarme en los papeles, en la mesa y en la silla, una mala salud de hierro, especialmente en la espalda, y una provecta edad que tal vez vosotros, por vuestra amabilidad, ahora seáis incapaces de averiguar. Gracias, por tanto, por vuestra comprensión y os reitero que es un verdadero honor para mí estar hoy aquí, junto a Rosina, a Lucía, a Sandra, a Antonio, a Santiago y a todos vosotros, compañeros en una vocación cultural de la que me siento estrechamente cómplice. Tanto que hoy quiero hablaros más desde el corazón que desde el oficio, más desde mis intuiciones que desde mis certezas, por otra parte escasísimas, desde la sencilla experiencia de quien ha tenido la inmensa fortuna de trabajar en la educación y en la cultura a lo largo ya de casi 40 años, y no desde esa condición de experto que tan generosa como inmerecidamente me concedéis. Lo que quiero es intercambiar con vosotros mi visión sobre los momentos privilegiados que vivimos. Encontrar en vosotros nuevos soportes para mi confianza en que la cultura y la educación son las únicas palancas del crecimiento, las únicas palancas del auténtico progreso. Compartir en esta tarde mi pasión lectora, mi amor por los libros, por la edición y mi ilusión de que lo mejor está siempre por llegar. Lo mejor está siempre por llegar. Y de lo mucho que creo podemos poner en pie en estos tiempos que juzgo más de amanecer que de ocaso, más de festejo que de exequias, por mucho que otros se empeñen interesadamente en lo contrario. Y por todo ello, me vais a permitir que inicie mi intervención revelándoos un íntimo secreto. En apenas unas semanas celebraré mi cumpleaños. Y lo haré por todo lo alto, porque cumplo 1538 años. Ahora os explicaréis mejor lo de la mesa y lo de la silla. Sí, 1538 años. Los mismos que van desde la Edad Media a nuestros días. Veréis, mi infancia fue la de un niño feliz en una minúscula y pobre aldea de la Serena extremeña, entera y genuinamente medieval. Viví en una casa de muros de adobe, en la que ni había luz eléctrica ni, por supuesto, agua corriente. A mi alrededor, todo se regía por el ciclo estacional de las faenas agrícolas, cuando no por la caprichosa meteorología. El correo llegaba una vez a la semana, como el pan reciente. La cultura era masivamente oral, analfabeta. La distancia se medía en leguas, la superficie en fanegas y el peso en arrobas. ¿Cómo podría yo entonces imaginar que apenas 4 décadas después de aquellos años, esa misma arroba iba a gobernar mi vida, convertida en el heraldo de un mundo
casi por completo diferente y de continuo cambiante. Con su llegada, con la llegada de aquella nueva arroba, el ratón más común dejó de llamarse Pérez. Navegar no fue tan solo ya surcar los mares, eterno capitán de 15 años, ni el teclado, el de la pianola de la abuela, ni la nube, el lugar proscrito donde, como en el país de nunca jamás, deambulábamos sin rumbo los niños perdidos de pobres resultados académicos. Un inesperado Dios había irrumpido, inopinadamente, nacido no en un lagar, como ocurriera en la Maguncia de mediados del siglo XV, sino en un garaje del Nuevo Mundo. Tal vez porque precisamente eso, un mundo nuevo, es lo que su poder era capaz de anunciar, concitar y desplegar. Pareció anticiparlo Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, cuando en lo alto de la Capilla Sixtina plasmó el nacimiento de la vida a través de la imagen de dos dedos a punto de tocarse. Porque de esa misma raíz etimológica, digitus, proviene la nueva deidad a la que ahora me refiero, el Dios digital. Nada hoy escapa a su presencia. A su impulso, todo se transforma. El pantarrey del clásico fluye en 1001 pantallas y la realidad que creíamos tan sólida y tan definitiva se desmorona como ese castillo de arena incapaz de resistir la fuerza de la marea. Muchos de nosotros fuimos educados para un mundo de presumible estabilidad y hoy empezamos a saber que solo podremos avanzar si asumimos como estado de permanencia lo cambiante, lo impredecible, lo incierto. Sí, nos educaron para cariátides, pero tenemos que vivir en actitud de continua renovación, como crisálidas. Y es que ya lo escribió Mario Benedetti cuando dijo: creíamos tener todas las respuestas y nos han cambiado todas las preguntas. Nada volverá a ser como solía. La larga migración ha comenzado y nosotros formamos parte inseparable de ella. Hay quien cree que caminamos hacia el abismo. Yo pienso todo lo contrario. Vivimos momentos irrepetibles, de sanadora convulsión, aunque nuestra mirada, tantas veces miope, nos impida ver el horizonte. Tiempos cargados de oportunidad, como hacía miles de años no experimentaba la humanidad. No solo estamos en el cambio de una época, vivimos las postrimerías de una nueva era, quiero creer, mucho más justa, próspera y solidaria que la precedente. Al andén de nuestras vidas ha llegado un convoy sin destino preciso, pero abierto a la exploración, el descubrimiento y la experimentación. Y si a él os acercáis, podréis leer la frase que rotula cada una de sus unidades. Os será muy conocida, pero no por ello la observéis con indiferencia. Por el contrario, hacedlo con el máximo interés, pues en ella reside una de las claves fundamentales para el éxito del viaje. Una frase que dice: antes de entrar, dejen salir. Antes de entrar, dejen salir. O lo que es lo mismo. Una invitación a despojarnos de las viejas inercias, de los conceptos agotados, de las estériles rutinas. Una invitación a aceptar el desafío de lo nuevo,
sin falsas nostalgias de tiempos que ya no son, con el mayor respeto hacia el pasado en cuanto éste guarde de meritorio, pero entrando con valentía a los tiempos nuevos, como la mar, a pecho descubierto. ¿Cómo encajan aquí aquellos versos inolvidables del gran poeta catalán Miquel Martí i Pol, cuando en su poema Ara mateix, que tan bellamente musicó Louis Jacques, dice, y lo traduzco al castellano: de nada valen quejas ni añoranzas, ni la melancolía displicente vestida como jersey o por corbata. Poseemos apenas el tiempo de la historia concreta que nos toca y un minúsculo lugar para vivirla. Nuevamente, pongámonos en pie y que nuestra voz, solemne y claramente, vuelva a oírse. Que todos puedan escuchar quiénes somos y, al final, que se vista cada uno como mejor le parezca. Y a la vida, que todo está por hacer y todo es posible. Que todo está por hacer y todo es posible. Yo he convertido esos versos en una consigna personal. Y ese antes de entrar, dejen salir, en un verdadero ejercicio de renovación, tratando de identificar cada día todo aquello que merece la pena olvidar y sustituyéndolo por el nuevo código que me permita interpretar mejor la nueva cartografía. No os voy a mentir. No lo he hecho solo. Para ello, he contado con la ayuda imprescindible de una herramienta extraordinaria. Posiblemente muchos de vosotros ya las conozcáis, pero no obstante, me he atrevido a traerla aquí para compartirla y poderosla mostrar. Este es Reciclin, la herramienta que yo uso para el viaje de la renovación. Os aseguro que es de una eficacia pasmosa. En él vuelco todo lo que me parece inservible y luego, como buen reciclador, él me lo retorna perfectamente regenerado. Por ejemplo, lo primero que he hecho en Reciclin es la resistencia al cambio. Alguien dijo en cierta ocasión que el único cambio que el ser humano disfruta es el del pañal. Pues solo el cambio es vida. Y lo contrario, equivocada vocación forense. Al Reciclin también vuelco el aislamiento y el individualismo como sistema de trabajo. Trabajar en equipo no es una opción, es una regla obligada de eficacia. Al Reciclin también, Gabriela, lo hablábamos hace poquito, esa cultura nuestra, tan hispana, que penaliza el error y, por tanto, el riesgo inherente a cualquier proceso de innovación. En mi colegio de curas, una y mil veces, nos repetían aquella frase ignaciana de en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Pues yo más bien creo lo contrario. Las crisis son encrucijadas. Nada hay peor que quedar separado. Es el momento de arriesgar, de tratar de hallar nuevos caminos, sin más miedo al error que el de aprender de cada uno de los que cometamos, porque el error no es lo contrario al éxito, forma parte inseparable de él. Y cuando nos trate de invadir la parálisis del desánimo, recordad que la derrota no llega cuando perdemos,
llega cuando desistimos. Al reciclín también la desconfianza y la confrontación como forma de relación profesional. Son estos tiempos de sinergia, de conexión. También, y qué manera, en el mundo de la información, de la comunicación y, por tanto, de la edición, son estos tiempos de complementariedad, de conjugar esfuerzos. Como en la física, solo en la energía de fusión, que no en la de fisión, hay futuro. El planeta Tierra es felizmente redondo. No lo olvidéis. Somos nosotros los que estallamos sus aristas. Y ahora al reciclín quiero volcar 3 heridas, como las de Miguel Hernández, especialmente escogidas para quienes de entre vosotros deseéis o desarrolléis ya algún proyecto en el terreno editorial. En primer lugar, la aparente prescindibilidad del editor en un mundo en el que tiende a suprimirse cualquier forma de intermediación. Por supuesto que si el trabajo de un editor consiste meramente en un proceso de mediación al que él apenas añada valor, su función será extinguible. Pero no si se alza como lo que debe. Una referencia fiable tanto para el autor como para el lector. Una brújula capaz de orientar a uno y a otro en la selva impenetrable de los contenidos, hoy por Internet, más abundantes, accesibles e indiscriminados que nunca. Editar no es solo dominar las reglas de un oficio, cada vez más soportado en las nuevas tecnologías, sino sobre todo ser capaces de generar credibilidad, de provocar la máxima cercanía con el autor, el lector y entre ellos mismos, de ser esa luz lima que sin apenas percibirse da brillantez en el escenario a todos los demás colores. Segundo, la tan comentada decadencia de la lectura y su disminución galopante en España. ¿Pero sobre qué datos se sostiene semejante afirmación? Los de nuestra evolución histórica, por ejemplo, cuando, por citar un hecho, en 1912 el 72% de los varones y el 89% de las mujeres españolas eran analfabetos totales. ¿Se basan semejantes agoreros en la evolución más reciente de nuestros índices lectores? En 1982, cuando el Ministerio de Cultura publica su primera serie de estadísticas sobre hábitos culturales, se declara como población lectora un 32%. Exactamente la mitad de la cifra alcanzada en el año 2012. Si hace 30 años, los que median de 1982 a 2012, de los índices europeos, por comparación, nos separaban 38 puntos, ahora la distancia se ha reducido a 7, y en solo 3 décadas. No hay en Europa ningún país que en tan escaso tiempo haya vivido tan apabullante ascenso. Más allá,
La lectura no puede ser jamás algo decadente en una sociedad que a sí misma se ha denominado la sociedad de la información y de la comunicación. Porque esa sociedad solo tiene sentido si realmente hace de la información y de la comunicación verdadero conocimiento. Y el único puente capaz de establecer ese tránsito se llama leer. Y un último elemento del que creo hemos de desprendernos los editores con urgencia: la obsesión viciosa por las mediciones cuantitativas frente a su análisis cualitativo, por lograr que se lea más antes de que se lea mejor. Todo un error. Es leyendo mejor como se leerá más, aunque solo se trate de una única y de una misma obra. Pues todo eso es lo que podríamos echar en Reciclin y otras muchas cosas que vosotros podríais ir añadiendo. En él depositadas, Reciclin hace su viaje, gira obedientemente, viene por esta planta, os enseña su otro flanco y regresa al punto de partida. Ah, pero regresa con todo transformado. Veréis. Lo primero que nos trae es lo que mirándoos más os caracteriza. Nos trae la ilusión y su maravillosa capacidad de contagio. Muchas veces he pensado que el I+D+I de nuestras vidas no solo debiera sostenerlo la investigación, el desarrollo y la innovación, sino otro I+D+I, tal vez con minúsculas, pero yo creo que más indispensable. El I+D+I que componen la inteligencia, la decencia y la ilusión. También nos trae la convicción de que la información y el aprendizaje continuo son factores estratégicos para el crecimiento personal y colectivo. Veréis, me gusta pensar que más que provenir del Homo sapiens, provenimos del Homo apprehendens. Nada encuentro más fascinante en mi vida que la oportunidad que ésta me brinda de continuamente aprender. Pero, ¿sabéis que el aprender ya hoy lo define la neurociencia como imprescindible para vivir? Oigamos lo que nos dice el profesor Francisco Mora, uno de nuestros más eminentes neurocientíficos. Cito textualmente: Aprender es un proceso tan básico para la supervivencia del individuo como lo puede ser beber, comer o la sexualidad. Es vital para todo ser humano. Sin aprender, se muere muy pronto. Aprender y memorizar dota de la máxima salud a nuestra mente. Y aquí, dice el profesor Mora, viene muy a cuento la frase de Ramón y Cajal en la que señalaba que cada hombre, al aprender, se convierte en el único escultor de su cerebro. Ah, cómo me gusta esto. La insustituible función educadora de la lectura. El profesor Marina, en su libro La magia de leer, cita un proverbio africano que dice: para educar
hace falta toda la tribu. No puedo estar más de acuerdo. La educación no es solo misión de la escuela, sino del conjunto de la sociedad, también de los editores. ¿Y de qué manera? El valor de lo que hagamos tendrá su reflejo inmediato en la construcción del proyecto vital y cultural de cada lector. Un editor es su catálogo y hoy también, más que nunca, la comunidad de lectores que sus libros construyen. Caramba, cuántas cosas. La dimensión múltiple de la lectura. ¿Qué veis? Les pregunta el viejo maestro a sus alumnos al ver ondear la bandera. Unos responden, la bandera. Otros, el viento. No, dice el maestro, se mueven vuestros corazones. Ese maestro es un lector. ¿Pero qué es leer? ¿Cuál es el ADN de la lectura? Tratemos de definirlo. Leer es, primero, observar. Nace felizmente de la curiosidad, de esa llamada de atención que en un momento determinado algo produce en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que permite que el proceso mágico de la lectura se ponga en marcha. Inmediatamente, leer es interpretar. Claro, no puede haber una lectura que no implique un ejercicio de análisis, pero sobre todo, leer es comprender. Si este paso no se da, encallaremos. Seremos leedores, pero no lectores. Además, leer es elegir. Es precioso el viaje etimológico de la palabra. Leer viene del verbo latino lego, que significa escoger, recoger, elegir. Por eso, de un lector siempre vendrá un elector, no un votante, que son cosas radicalmente distintas. Leer también es transformar. Toda lectura es un hecho de creación, de recreación, incluso ante aquello que, como el texto, parece firmemente definido. Joseph Conrad decía, el autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector. Por eso, como tan sabiamente decía Rosina en su generosa presentación, nunca habrá dos lecturas iguales, ni siquiera dentro de nosotros mismos, ni dos lectores iguales, porque leer es como el viejo proverbio. Dos hombres y un jardín, dos jardines. Leer es asimilar. La lectura nos abre a la realidad ajena y al mismo tiempo nos edifica. No somos nunca iguales antes que después de leer. Y ese es uno de sus hechos más fascinantes. Y finalmente, leer es observar, leer es interpretar, leer es comprender, leer es elegir, leer es transformar y recrear, leer es asimilar. Mi verbo favorito. Leer es compartir.
Toda lectura es un ejercicio de intercambio, de diálogo permanente. Oxford, años 40. Magdalen College, clase de literatura. Los alumnos están comentando los libros que el profesor les ha recomendado para esa semana. Y en un momento determinado, uno de ellos se pone en pie y dice: profesor, ¿pero por qué leemos? ¿Por qué leemos? El profesor guarda un momento de silencio, se gira hacia el cristal y tras él ve cómo cae la lluvia en el claustro, se vuelve y pronuncia una de las definiciones más hermosas que yo conozco sobre lo que significa leer. Le dice: leemos para saber que no estamos solos. El profesor es Clive Staple Lewis, el célebre autor de las Crónicas de Narnia, amigo del alma, como bien sabéis, de Tolkien. Leemos para saber que no estamos solos. Ni somos los únicos, ni somos los primeros. Y de ese modo, leer no es ya solo una destreza o una habilidad. ¿Qué va? Es mucho más importante. Leer es una forma de ser y de estar en el mundo. O dicho de otra manera, una forma de vivir. Esa es la lectura en la que creo y la lectura que trato de seguir impulsando día a día. La lectura del texto, por supuesto, pero también la lectura de la imagen y del sonido y de la naturaleza y de la ciencia y de la historia y de la psicología y de las personas, porque en el fondo los seres humanos no somos sino lectores en busca de una historia que nos exprese, nos contenga y nos proyecte. Venga, aquí me he puesto muy trascendente. Vamos a otras cositas que traiga que... ¡Ah, sí! Estupendo. ¡Oh, esta es fantástica! La lectura como fábrica, como factoría insuperable de inteligencia. Esta me encanta. Veréis. Hace ya varios años tuve la oportunidad de visitar una exposición en uno de mis museos londinenses favoritos, que es el Museo de Ciencias Naturales. Era una exposición sobre el cerebro humano. Después de toda una serie de informaciones, la exposición terminaba en un recinto en el que se había reproducido a gran escala un cerebro. Sobre ese cerebro había un conjunto de focos que, en función de la actividad que tú pulsaras en un panel que el cerebro realizaba, se encendían en mayor o menor número y con mayor o con menor intensidad. Ahora, aunque mi espalda luego me lo cobre, me tengo que levantar. Cerebro, un panel, actividades, focos. Ver televisión. Perdón, se me había olvidado deciros. El cerebro está, a su vez, compartimentado en las 56 áreas cerebrales básicas y fundamentales que todo ser humano tiene. Primera área, ver televisión. Yo pulsé. Se encienden tenuamente 5 focos en 5 áreas de las 56. Ver televisión, no ver cine a través de la televisión. Es decir, por ejemplo, ver Sálvame Deluxe. Es fantástico. Ya veréis. ¿Qué nos pasa? Y si no, comprobadlo. Cuando nuestro cerebro
se pone delante de Sálvame Deluxe, inmediatamente percibe que eso es un elemento perjudicial, es decir, que no le va a beneficiar, y lo que hace es, tira un telón, ¡bum!, bloquea, y solamente funciona en 5 de sus áreas, muy elementales. Lo podéis comprobar simplemente si tenéis a alguien cercano que vea este tipo de programas y conseguís mirarle al cabo de unos 20 minutos. La cara que pone es de bobo total. Se le ha entreabierto la boca, los ojos tienen una expresión desvaída, absolutamente, y él es producto de una especie de latencia, porque efectivamente el cerebro se protege de ello. Claro, el único problema no es ese que el cerebro ha evitado, es que entre tanto el cerebro bloquea esas áreas, el reloj de arena de nuestra vida sigue cayendo. Y el tiempo que has invertido en algo que no te ha sido en absoluto productivo, ya nunca lo vas a recuperar. Escuchar música es fantástico. Pone en marcha 48 de las áreas cerebrales, fijaos, de tal modo que deja aún espacio para A11 que no se ponen en funcionamiento y que es lo que explica que escuchar música sea compatible con alguna otra actividad, de carácter menor, pero con alguna otra actividad. Pues, por ejemplo, lo que hacemos los fines de semana, pues ordenar la casa o limpiar el polvo o estas cosas, mientras disfrutamos de una determinada música, o incluso el automatismo de conducir. Lo tenemos casi automatizado y estamos escuchando música. Claro, de entre las últimas funciones ponía leer. Estuve a punto de no pulsarlo, pero soy un cotilla impenitente. Y lo pulsé. Bueno, se me ponen todavía los pelitos de punta. ¡Qué impacto! Todos los focos del cerebro se ponen en funcionamiento con la máxima intensidad y la máxima luminosidad, porque todo nuestro cerebro funciona en el ejercicio del leer. Y si queréis la prueba del algodón, es muy fácil. Cuando leemos, solo podemos leer. Necesitamos de toda nuestra energía para transmitírsela al cuerpo de lo leído y que el cuerpo de lo leído cobre vida. Esa diferencia en la implicación cerebral es la que podría explicar, por ejemplo, que en televisión una flor no huele nunca. Por muy precisa y en alta definición que sea la imagen, una flor no huele nunca. Ni un programa de gastronomía suele generar apetito. Otra cosa es interés por realizar tal o cual comida. Sin embargo, en un texto, una flor exhala hasta la más delicada de las fragancias. ¿Y qué os voy a contar yo de las comidas? Si yo he sido un lector de Enid Blyton y he, por tanto, disfrutado de sus meriendas con mermelada de jengibre, gaseosa y pastel de carne que todavía me pone el estómago en condición de ingerir. Por tanto, hoy ya sabemos cómo se fabrica la inteligencia. Lo sabe la neurociencia. Tiene mucho menos que ver con la genética de lo que pensábamos y mucho más que ver con el entorno. Fijaos qué importante. Tiene mucho menos que ver con la genética y tiene mucho más que ver con el entorno. La inteligencia es el producto del número de estímulos que tú recibes a lo largo de tu vida y de la calidad de esos estímulos. Si la cantidad de estímulos es baja y además los estímulos son discretos, tu producción de inteligencia será inferior. Si por el contrario, la cantidad de estímulos que tú recibes y la calidad de los estímulos es alta,
tu inteligencia será mayor. El número de estímulos que a lo largo de la vida, o de un día, o de un segmento de un día, estamos recibiendo, es relativamente fácil de discriminar. La dificultad viene en cómo sabemos de la calidad. Pues la calidad es directamente proporcional al número de áreas cerebrales que el estímulo pone en funcionamiento. El estímulo, por tanto, de Sálvame Deluxe, como estímulo de producción de inteligencia, es un estímulo ínfimo. El estímulo de la lectura como ejercicio vital proyectado en cualquier manifestación cultural o humana es un estímulo de primerísimo valor. ¿Y qué otra cosa necesitamos para responder a las preguntas del nuevo mundo en el que ya estamos, si no es la creación del talento y de la inteligencia? Factoría Cultural es un proyecto estratégico. Rosina no me lo va a admitir, pero es uno de los corazones fundamentales de Matadero, por lo que es y por lo que significa. Por lo que es y por lo que significa. Por su inteligencia en la definición, por su coherencia en el desarrollo, por su oportunidad en el tiempo, por su apertura en la forma de ser definido y por la cultura que en sí mismo genera. Factoría Cultural es un proyecto fundamental para Matadero, para Madrid, para España y para el mundo. Y vosotros sois una parte importantísima de ese proyecto, porque aquí lo que se está haciendo es captar, enriquecer y proyectar el talento. El único elemento que va a medir la calidad de las sociedades. Olvidaos de que los países vayan a ser más grandes por la demografía, más grandes por la superficie, más grandes por las materias primas. Eso pertenece al ayer, a un ayer que ya no está. Los países serán más grandes y, consecuentemente, las personas, si son capaces de generar, o al menos de importar, talento. Talento. No nos preguntemos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Más bien preguntémonos qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo. Ojalá que estén tocados de esos atributos que en Factoría Cultural y por imitación, solo por imitación, en casa del lector, tratamos de impulsar. Vuelvo, que es que no puedo estar mucho tiempo de pie. Al papel. Bueno, vamos a ver cómo podemos proseguir. Reciclín nos da dos últimos contenidos, porque vamos un poquito justos de tiempo. Uno, el valor imprescindible de las historias. ¿Sabéis que los hombres tenemos mucho más que ver con los cuentos que con las cuentas? Mucho más que ver con los cuentos que con las cuentas. Vargas Llosa dice: siempre me ha fascinado imaginar aquella circunstancia en que nuestros antepasados, en noches hirvientes de amenazas, empezaron a inventar historias y a contárselas. Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, porque en esas rondas de seres primitivos, suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la civilización. El largo transcurrir que poco a poco nos humanizaría y nos llevaría a inventar al individuo soberano, la ciencia, las artes, el derecho. Desde que empezaron a compartir los sueños,
dejaron de estar atados a la noria de la supervivencia y su vida se volvió goce, fantasía y un designio revolucionario. Romper aquel confinamiento y cambiar para tratar siempre de mejorar. Por eso no puedo sino manifestaros mi eterna gratitud a la lectura y a los libros. Sergio Pitol decía, uno es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, los amigos, un gran amor. Uno es una suma mermada siempre por infinitas restas. Y hago mía las palabras de Violeta Parra, cuando dijo y cantó, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él, las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Termino ya. Reciclin nos ha entregado lo mejor de su trabajo. Herramientas con las que afrontar nuestra labor como personas, como profesionales. Ay, pero esperad, Reciclin aún nos guardaba una sorpresa, algo que os ruego, os pido, os suplico y os aconsejo que no perdáis nunca, la esperanza. Por hondo que sea el desánimo, por dura que resulte la brega, somos gentes de cultura. Cultura viene de cultivar. Quien cultiva tiene sentido de la espera. Y quien tiene sentido de la espera, tiene sentido de la esperanza. Afrontemos, pues, los tiempos de dificultad en los que vivimos con decisión y con valentía. No cejemos en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, ni desconfiemos jamás del valor supremo de las personas, porque si no somos cariátides, sino crisálidas, ¿lo recordáis? También llegaremos a ser mariposas. Y ya lo dice el proverbio oriental, el más tenue aleteo de cada una de esas mariposas podrá provocar el más beneficioso torbellino. Nuestro vuelo, como el de ellas, será ligero, zigzagueante. Nos veremos obligados a detenernos, incluso a retroceder. Haremos bucles en el aire, seremos arrastrados por su corriente, pero a la postre avanzaremos, prosperaremos, nos enriqueceremos de nuevos matices y el mundo entonces progresará porque nosotros, pequeñas y frágiles mariposas, fuimos capaces de iluminarle, de aportarle esa luz que se nombra y se escribe con L de libro, con L de lectores, con L de lectura y con L de libertad. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias.